En el Senado de la República se llevó a cabo una discusión sobre la ley de amnistía. Y para hablar de esto está con nosotros nuestra querida Andrea Chávez, asesora en el Senado de la República, gran tuitera y sobre todo mejor polemista. Muy buenos días, Andrea. ¿Cómo estás, Pancho? Un saludo para ti y para los que te escuchan. Muy bien, me encuentro bien. Primero que nada, empecemos con la historia de la ley de amnistía y luego le entramos a la crítica que te echaste en redes sociales, muy buena contra los conservadores y particularmente le pusiste nombre y apellido, los panistas. ¿De qué se trata primero la ley de amnistía? La ley de amnistía es un acto del Poder Judicial cuya facultad única es, del Poder Legislativo, cuya facultad única es del Congreso, en este caso del Congreso Federal, porque es una ley federal, en donde se emite un acto oficial de olvido de una o varias categorías de delito. En este caso, las categorías del delito que el Estado decide olvidar o decide, expresar que cometió algún abuso o algún exceso en cierto momento, pues son 5 en particular, son los delitos de sedición y a presos políticos se liberan, se les perdona esa categoría de delito. También en robo simple, en el caso de que no se hubiera cometido con un arma de fuego, con violencia. Asimismo, se les perdona a aquellas personas de comunidades indígenas o miembros de la comunidad afromexicana que no tuvieron un traductor dentro de su juicio y que por lo tanto pues no se aseguró el debido proceso durante el mismo. Y las dos más interesantes desde mi perspectiva es el consumo de narcóticos, el traslado de narcóticos, la posesión de narcóticos, por supuesto que en cantidades menores y para ciertas personas que tengan una discapacidad permanente, personas que por temor a una persona, a algún grupo se vieron obligadas a vender cierta mercancía narcótica. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, muchas de las mujeres privadas de la libertad se veían obligadas a vender algunos narcóticos y algunas drogas para miembros del crimen organizado bajo una amenaza. También se les perdona, por supuesto, a los grupos indígenas, a las comunidades afromexicanas, a comunidades vulnerables y a algunas comunidades indígenas que hacen consumo de, por ejemplo, el peyote y los hongos como parte de algunas de sus tradiciones y como parte de su cultura. Y finalmente, una de las más interesantes, que es el delito de aborto, porque tenemos inclusive mujeres presas por no haberse inducido inclusive el aborto. Tenemos mujeres presas por un aborto fortuito, por una emergencia obstétrica, y es increíble que ellas estén tras las rejas cuando en realidad nosotras y nosotros sabemos que no se investiga siquiera a las personas que deciden sobre los cuerpos de otras personas, como son los traficantes de personas, los tratantes de personas. Y entonces es una ley que creo que arranca de todo este proceso de reconciliación nacional y de justicia transicional que en su momento Andrés Manuel presentó en la campaña y por la que votamos millones de hombres y mujeres. Y por supuesto que Andrés Manuel ya había iniciado con este proceso de transición desde que enfoca todos los esfuerzos a combatir la pobreza, pero este es el primer acto en donde se ve claramente su deseo humanista por inclusive las mujeres que tuvieron la valentía de decidir sobre sus propios cuerpos. Mucho se le criticó a Andrés Manuel en marzo y a finales de febrero de que no era un aliado del feminismo, y muchas personas que venían de grupos tan conservadores como de Acción Nacional, grupos que se están enfilando en México Libre, mujeres que se dicen estar del lado de las mujeres y que marcharon codo a codo con nosotras el 8 de marzo y que pararon con nosotras el 9 de marzo, y que el día de ayer, siendo legisladoras,
votaron en contra de esta ley de amnistía, reservándose en particular el delito del aborto, porque dicen proteger la vida de un tercero y sin importarles la vida de las mujeres. Y es aquí donde por supuesto, las que hemos estado dentro del movimiento feminista, pues hacemos una crítica. Claro. Porque decimos, a ver, se estaban colgando nuestros pañuelos morados el 8M, las mujeres que ayer votaron porque todavía haya mujeres presas por decidir sobre su soberanía, sobre su dignidad, sobre su libertad, sobre sus cuerpos. Y me parece a mí verdaderamente irrisorio. Ayer las panistas y los panistas se retrataron de cuerpo completo, argumentos sumamente fascistas en donde decían que estábamos liberando violadores, que estábamos liberando secuestradores, que estábamos liberando asesinos, cuando ya lo sabes y ya lo saben todos, son grupos extremadamente vulnerables que cometieron alguno de esos 5 delitos por primera vez sin violencia y que al momento de extraerse de la situación de reclusión no van a representar un peligro para la sociedad. Y esta acción, Pancho, es particularmente importante en estas fechas, hoy que se declara la fase 3, porque tenemos hacinamiento en las prisiones con personas que por años no han tenido ni siquiera una sentencia definitiva que les declare culpables. Y entonces, por supuesto que en esta contingencia hay que ser humanistas, al igual que hizo Turquía, al igual que hizo Marruecos, incluso países tan fascistas como Colombia supieron que dentro de una emergencia nacional se deben liberar estos espacios de reclusión que contienen hacinamiento para poder evitar ese contagio y para poder evitar que los sitios de reclusión sean focos de infección ahora con el coronavirus. Sí, justamente esta iniciativa que el presidente López Obrador ya había impulsado desde hace tiempo toma relevancia en esta época de coronavirus, donde el hacinamiento, el problema de tener una buena justicia, porque lo mencionabas al principio, muchas de las personas que van a poder salir con esta ley de amnistía fueron personas que les hicieron un juicio en una lengua en la que no hablan. Suena increíble, suena de tragicomedia, pero es la realidad del país. Hay miles de personas en este país que fueron abusadas por parte de la justicia y ante esto la ley de amnistía busca repararles el daño de alguna forma. Antes de cerrar, que ya nos quedan un par de minutos nada más, básicamente tú estás hablando de hipocresía por parte del PAN en tu crítica. Muchísima. Muchas de nosotras lo dijimos en el movimiento feminista, que toma especial relevancia en las últimas fechas de febrero y los primeros de marzo porque se hicieron muy mediáticos algunas víctimas de feminicidio y algunas violencias en contra de las mujeres en esos días, porque no es que en esos días hayamos tenido más mujeres muertas, sino que, bueno, lo sabemos que la violencia de género sigue y sin embargo no, pues, hay momentos en los que no tiene relevancia. Y en ese momento nosotras lo sabíamos que había mujeres dentro de Acción Nacional que se decían feministas y que no estaban dispuestas a defender el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Sabíamos que había personas tan cínicas como el expresidente Felipe Calderón, que separaban nuestras muertas, separaban nuestras desaparecidas, diciendo que conocía y reconocía nuestras luchas, nuestros derechos, nuestras necesidades y nuestros duelos. Y sin embargo, ayer vimos su calaña, ayer vimos de qué están hechos, porque no nada más es que estén en contra de las mujeres, es que están en contra de todos los grupos a quien sistemáticamente el Estado olvidó, como son los grupos indígenas, los miembros de la comunidad afromexicana, los y las pobres, las discapacitadas y los discapacitados, aquellos que estuvieron presos por sedición y delitos políticos, a quien tan injustamente se les juzgó y que están en una prisión quizás por criticar a un gobierno. Y me parece particularmente importante que estemos hablando de esto, porque la ley de amnistía plantea de cuerpo completo que la Cuarta Transformación es humanista y que la oposición no está del lado de la vida, no está del lado de los derechos humanos y, por supuesto, no está del lado de la dignidad y de la libertad
de nosotras las mujeres. Exactamente, Andrea. Creo que no lo pudiste haber puesto con mejores palabras. Se trata de un tema de dignidad, donde otra vez la clase política, escudándose en temas ideológicos, francamente rehuyen al debate real, que es el de las personas que están atrapadas. Andrea, muchísimas gracias por este análisis. Esperamos tenerte de vuelta en el estudio. Ya sabes que aquí el Desmaña News de la Octava es tu casa. Sería muy bonito, encantadísima, Pancho. Muchas gracias, Andrea.